Hola a todos, ¿cómo están? Pues vamos a continuar. Recuerden que estamos durante el desarrollo de la semana de la carrera y pues, por eso esta semana nos vamos eh, a reunir a la hora de la clase y solo voy entonces a ponerle un par de videos, así como, bueno, normalmente nos reunimos una vez, les pongo la grabación, ¿verdad?, de la reunión. Y usualmente para completar los temas, pues les pongo otros videos. Entonces, en este caso, de esta semana particular, pues solo vamos a hacer videos nada más. Eh, pero solo eso, ¿verdad? La- las fechas de pruebas y tareas, eso sí se mantiene. Eh, recuerden que estábamos en el capítulo 4 donde vimos clasificaciones, ¿verdad?, de sistemas en el plano. Y lo que se quiere ahora es generalizar. Eh, para ello, entonces, generalizar significa, estábamos con sistemas de 2 por 2, no queremos ir a sistemas de n por n, ¿verdad? Por lo menos se generaliza en el sentido de trabajar con sistemas cuadrados, ¿verdad? Y recuerden que en esta parte, en este capítulo 2, era prácticamente, bueno, yo le llamé repaso de ecuaciones diferenciales y de álgebra lineal, ¿verdad? Eh, la parte esta de los valores propios, vectores propios, combinaciones lineales, base, cambios de base, etcétera, ¿verdad? Eh, ahora entonces que se va a generalizar, se va a seguir más o menos el mismo camino. Se analizan algunos conceptos de álgebra lineal, eso es generalizar lo que se habló allá en el plano, para después entonces hablar de los conceptos ya de sistemas dinámicos en Rn, ¿verdad? O sea, para sistemas de n por n. Sobre esto, fíjense que en una parte ahí, bueno, ahí cuando estemos más adelante les voy a decir específicamente, pero cuando estaba preparando precisamente la presentación esta, en una parte ahí, me puse a pensar, bueno, pero esto ocupa un teorema que normalmente se ve en análisis 2 y me dio por ir a ver el requisito que tiene actualmente el curso este de sistemas dinámicos, ¿verdad? Noten que en cualquiera de las orientaciones pues está en la parte esta de las formación ya orientada, ¿verdad? Que pues, este tipo de clases se recomienda que siempre se lleven después, ya cuando se han llevado varias clases de aquí de la formación avanzada, pero por lo menos así como está el plan, el requisito, solo pide MM412, sorprendentemente, ¿no? Que MM412 es análisis numérico, ¿verdad? O sea que bien podría haber alguien, yo espero que no, pero bien podría haber alguien que no haya llevado ningún curso de esto, ¿verdad? Y esté ahorita en este curso de sistemas dinámicos, ¿no? Pues eso no es nada recomendable, pero podría pasar por cómo está el plan, ¿verdad? Eh, y entonces, si alguien estuviera así, probablemente en algunas cosas, en algunos argumentos, quede como perdido, ¿verdad? Porque las cuestiones, por ejemplo, de las demostraciones y eso, y algunos argumentos, quizás yo les he dicho, esto por algo de análisis o algo de topología, tal cosa, ¿verdad? Pero si no se han llevado estos cursos, que precisamente están por aquí, ¿verdad? Mover esto, topología, análisis, ¿verdad? Lo otro que se utiliza bastante aquí son algunas cuestiones de álgebra lineal, numérica o geometría analítica vectorial, que también pues, es prácticamente como una continuación de vectores, ¿verdad? Eh, pues todo ese tipo de cosas como que se asume, ¿verdad? Aquí que ya se conocen. Si no, si eso pasara, pues yo les recomiendo pues que lean bastante, o sea, es como un reto, ¿verdad? Tomar un curso así avanzado sin tener toda, o sea, alguien que tiene todos estos cursos, o una buena, no necesariamente todo, ¿verdad? Por ejemplo, estructura de datos no lo ocupamos aquí, ¿verdad?
pero una buena parte de estos cursos, entonces seguramente va a entender mucho más fácil muchas cosas de acá, ¿verdad? Si no, no es que no se puede, sino que pues, está un poco más cuesta arriba que las otras personas, ¿verdad? Así que bueno, les comento esto porque en esta parte de que es de álgebra lineal, pues la primera parte la voy a solo ver así rápidamente, mencionar, prácticamente generalizar, ¿verdad? Lo del plano y que les dije aquí también, es una cuestión de leerlo, ¿verdad? Lo de los sistemas, las combinaciones lineales, etcétera. Aquí, pues por lo menos, especialmente viendo esto que les digo del plan, especialmente por eso, pues voy a por lo menos pasar encimita así todo el capítulo para no solo dejárselo como lectura en caso de que sea necesario, porque si alguien ya ha pasado por varios cursos que llevan álgebra lineal, pues la mayoría de cosas estas de combinaciones lineales, bases, ya es recurrente, ¿verdad? Entonces se consideran como cuestiones básicas, ¿no? Ok. Fíjense entonces, aquí pues solo habla de notación. Voy a pasar rápido estas secciones, por lo menos ahí viendo qué es lo que dicen. Se define la cuestión de las combinaciones lineales, ¿verdad? Recuerden que quizá lo más importante de la definición de combinaciones lineales es que son finitas, ¿verdad? Por ejemplo, una serie no es una combinación lineal, ¿verdad? Y estas se utilizan para definir principalmente el concepto de dependencia lineal, ¿verdad? Y después lo de las bases. Recordando, decimos que un conjunto de vectores son linealmente independientes, ¿sí? Cuando se forma una combinación lineal de ellos y se iguala a cero, la única forma de que eso ocurra es que todas estas escalares, ¿verdad?, sean cero, ¿no? Y si eso pasa, entonces decimos que los vectores son LI. Si existen otros que no necesariamente son cero, algunos, no necesariamente todos, entonces decimos que los vectores son linealmente dependientes, ¿verdad? LI y LD, como se abrevia normalmente es. Y pues aquí hacen algunos ejemplos, como les digo, especialmente si no han tomado varios cursos relacionados con esto, pues sí es bueno que lean con detalle estas cosas. Luego se define el concepto de subespacio, ¿verdad? Que son subconjuntos del espacio vectorial que son eh, cerrados, ¿verdad? Bajo las operaciones, o sea, que cuando dos vectores están en el conjunto, la suma tiene que estar ahí, cerradura de la suma, ¿verdad? Se le llama eso comúnmente. Y si un vector y si tomamos un vector y un escalar, entonces el producto de ellos tiene que estar también en el subespacio para que sea subespacio, ¿no? Que a estas dos propiedades son las que se le llaman cerraduras de las operaciones, ¿verdad? De la suma y del producto por el escalar. Aquí también se define aquello del espacio generado, ¿verdad? Por un conjunto de vectores, que es el conjunto de todas las combinaciones lineales. Y este, de hecho, es un ejemplo de un subespacio, ¿verdad? Aquí a veces se añade el cero, pero no es necesario, se puede sacar desde esta misma. Pero, por ejemplo, en la misma vectores, la clase de vectores, ¿verdad? Que es la primera de álgebra lineal, por alguna razón en nuestra universidad, yo no he visto mucho en otros lados, pero de los pocos lugares donde en vez de llamarse álgebra lineal, pues le pusieron a la clase vectores y matrices, ¿no? Es cierto, ¿verdad? Eso es lo que se estudia ahí, pero pues, qué sé yo, ¿por qué cambiarle el nombre, verdad? Si lo común es eh, álgebra lineal. Es como que a cálculo le hubieran puesto límites a la clase, ¿verdad? Porque eso es lo que se habla ahí, ¿verdad? Las derivadas, las integrales, son límites también. Bueno, aquí pues hacen algunos ejemplos también. Si no tienen mucha experiencia en esto, les recomiendo que los lean. Pasen por ellos, ¿verdad? Se define el concepto de matriz, que bueno, esto sí se hace en vectores. Las operaciones, ¿verdad? Con las matrices. Básicamente se puede probar que el conjunto de matrices es un espacio vectorial también, ¿verdad? Satisface todas estas propiedades, ¿no? Quizás la más importante es esto, ¿verdad? De que no es conmutativa la multiplicación de matriz. Bueno, incluso aquí dan ejemplo, ¿verdad? Esto sí es de vectores, ¿verdad? Entonces aquí sí no hay problema. Se define la inversa de la matriz.
Se definen aquello de las operaciones elementales, ¿verdad? Aquí algo que quizás no en todos los cursos se menciona es que esas operaciones elementales por filas se pueden reescribir como multiplicaciones de matrices, ¿verdad? Multiplicando por una matriz que se le llama elemental. Aquí describen cómo construir esas matrices elementales. Y eso se utiliza para comprobar que aquel procedimiento de llevar una matriz a su forma escalonada reducida me da la inversa de la matriz, ¿no? Pues aquí hablan de la inversa, algunos resultados equivalentes a decir que una matriz es invertible, ¿verdad? Por ejemplo, si las columnas o las filas son LI, ¿verdad? Si este sistema de esta forma tiene una solución única, también eso es equivalente a decir que la matriz es invertible. Se define el determinante, ¿verdad? De matrices en términos, lo hacen aquí de forma como inductiva, ¿verdad? Diciendo que si yo ya conozco el de 2×2, que es el más fácil, entonces con ese calculo el de 3×3. Si ya conozco los de 3×3, entonces con eso puedo calcular los de 4×4 y así, ¿verdad? Eso se refiere que esta es una definición inductiva, ¿no? Bueno, esto sí también, incluso ya sabemos que con programas pues podemos calcular esto solo poniendo la matriz, ¿verdad? Y ya nos da determinante. Algunas propiedades de los determinantes, por ejemplo, las matrices diagonales, su determinante es el producto de los elementos de la diagonal, ¿verdad? Cuando se hacen operaciones con filas, cambian los determinantes, ¿verdad? Dependiendo de la operación. Se prueba entonces también que ser invertible es equivalente a que el determinante sea distinto de cero. El determinante, el producto determinante. Noten que estas cosas, hay algunas que puede hacer que no sean tan conocidas, pero esto sí todo lo conocemos, ¿verdad? Luego, pues definen valores y vectores propios en Rn ahora, ¿verdad? Ya en general es la misma definición, ¿verdad? Las soluciones de esta ecuación. Hablan ahí, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, esto es que valores propios asociados a diferentes vectores propios, perdón, asociados a diferentes valores propios son LI, ¿no? Esto es aquello de lo del cambio de base, ¿verdad? ¿Qué más? Los valores propios, como son soluciones de polinomios, siempre pueden ser complejos, ¿verdad? Pasaba en las de 2×2, pues pasa también aquí. Se muestra, si recuerdan allá en el capítulo 2, se probó que a pesar de que tengamos valores propios complejos, siempre se pueden encontrar vectores propios no complejos, ¿verdad? Porque estamos trabajando con matrices que solo tienen componentes reales, entonces como que no es conveniente escribir en términos de complejos, ¿verdad? Entonces, pero aunque los valores propios sean complejos, pues si recuerdan allá era como partir los vectores, que si me daban complejos, partirlos en la parte real y la parte compleja, ¿verdad? Entonces aquí se hace algo similar en general para encontrar valores propios linealmente independientes, que es lo que interesa, ¿verdad? Asociados a valores propios complejos, ¿no? Eso se hace aquí. Se hace la cuestión de la diagonalización, ¿verdad? Aquí fíjense que esta parte quizás viene siendo lo más importante de este capítulo, que es que cualquier matriz la podemos reescribir de cierta forma, entre comillas, reescribir, o decir que va a ser equivalente, por lo menos en el sentido de que tenga los mismos valores propios y va a ser más simple a la matriz que cualquiera que nosotros tengamos. Y a eso es pues lo que se le llama formas canónicas, y más específicamente, usualmente se les dicen formas canónicas de Jordan, ¿verdad? En este teorema se prueba que, esto sí lo puse aquí en la presentación como, esto es como un resumen, ¿verdad? Pero realmente lo más importante es eso que, ya que lo puse aquí resumido, voy a continuar aquí, solo déjenme ver si había algo más que mencionar aquí, aparte de eso. Sí, antes de seguir, antes de pasarme para allá. O sea, esto de aquí lo voy a mencionar al final. O sea, cuando llegue al final de esto.
definen lo de las bases, ¿verdad? Una base es un conjunto de vectores linealmente independientes que generan al espacio, ¿verdad? Se prueba la cuestión de que la dimensión es solo número, ¿verdad? ¿Qué más? Se habla aquí de transformaciones lineales, la definición de transformación lineal, algunos ejemplos. Se prueba el teorema aquel de la dimensión, ¿verdad? La dimensión del núcleo y de la imagen o rango, le llaman aquí. De una transformación lineal es la dimensión de el dominio, ¿verdad? Sí, es la dimensión del dominio. Y recuerden que estos tenían su definición particular, ¿verdad? El núcleo, el conjunto de vectores en el dominio cuya imagen es cero, y el rango, pues la definición usual de rango de una función, ¿verdad? Recuerden que las transformaciones lineales son funciones, entonces la imagen o rango pues tiene la definición usual que en cualquier otra área de matemáticas. El núcleo sí es un concepto como que bien específico, ¿verdad? De álgebra en línea. El hecho de que la dimensión del núcleo sea cero es equivalente a que la función sea invertible, ¿verdad? O sea, que haya una inversa. Recuerden que hay una asociación también, esto no lo mencionan aquí, pero pues hay una asociación entre transformaciones lineales, entre espacios vectoriales finitos, ¿verdad? Y matrices, ¿verdad? Por ejemplo, estos dos espacios son de dimensión n, entonces cada transformación lineal de este tipo tiene asociada una matriz, ¿verdad? De n por n. Si no me equivoco, pues eso sí, perdón, también se ve en vectores, ¿verdad? Pero ya días no hay ese curso, entonces no sé si ha cambiado algo por ahí. Aquí fíjense que dividen la cuestión de valores propios reales y distintos porque se quieren referir a la cuestión esa de las formas canónicas. Y ya con esto sí me voy a pasar entonces a la presentación. Que, bueno, esos son los objetivos de hoy, ¿verdad? Como recordar supuestamente esos aspectos y si no, pues si es la primera vez, por ejemplo, que ven este tipo de forma, entonces pues comprenderlo, ¿verdad? En esas secciones ahí se prueba que para cualquier matriz, los valores propios me dan una forma de reescribir otra vez entre comillas la matriz, de tal manera que la nueva matriz sea una matriz más como trabajable, sea diagonal. Y noten que aquí estos elementos de diagonal son valores propios. Aquí es si son reales, ¿verdad? Y estas partes de aquí son bloques de este tipo, donde estos alfa y betas son las componentes, las partes reales y complejas de los valores propios complejos. Y entonces obtenemos una matriz que es real, o sea, tiene componentes solo reales y tiene una forma más bonita porque solo es como diagonal, ¿verdad? Porque estas de aquí son mini matrices, ¿verdad? Dentro de la matriz grande. Y entonces esta matriz es casi como diagonal, ¿verdad? Todas las componentes que no están escritas acá es porque son cero, ¿verdad? Todos estos espacios de aquí son cero. Entonces, la ventaja es que, similar a lo que pasaba allá en el plano, recuerden que decíamos que las matrices, todas tienen una forma canónica asociada y recuerden que eso dependía lo dividimos allá en tres casos, ¿verdad? De si habían valores propios reales, reales repetidos, reales distintos, reales repetidos, o si eran complejos, ¿verdad? Y para cada caso teníamos una forma de estas canónicas. Entonces, acá como estamos en el caso de orden n, pues ya no solo son aquellos tres casos, ¿verdad? Sino que se pueden dar un montón de combinaciones. Entonces, por ejemplo, aquí esto sería considerando que los valores propios son distintos, todos estos de aquí, y estos bloques están asociadas también, cada matriz de esta de 2×2 está asociada a un par de valores propios que se consideran como distintos, ¿verdad? O sea, estos dos son distintos. Si hay otro bloque, es porque hay otra pareja de valores complejos distintos y así, ¿verdad? En el caso de que hay valores propios repetidos, que complica un poco más la cosa, así como pasaba ya, si recuerdan cuando habían valores propios repetidos, se complicaba la cuestión de encontrar los vectores propios, ¿verdad? Que fueran linealmente independientes.
Y entonces aquí pues también se complica un poco eso, pero siempre se puede generar esa, entre comillas, diagonalización. Acá fíjense que la forma de la matriz es así también, ¿verdad? Una especie de diagonal, solo que estos bloques diagonales pueden ser o de esta forma, que son casi diagonales, tienen dos diagonales, ¿verdad? Todo lo demás es cero. Estos elementos de arriba todos tienen que ser uno, los que están arriba de la diagonal. Y va a haber un bloque de estos eh, por cada valor propio que esté repetido, ¿verdad? Recuerden que es caso de orden n, si n es muy grande, podrían haber, por ejemplo, un valor propio repetido 3 veces, otro valor propio repetido tantas veces, y así, ¿verdad? Entonces, para cada uno de ellos habría un bloque de este tipo, ¿no? Y este lambda, pues, representa ese valor propio, ¿no? En el caso de que hayan complejos, ¿verdad? Repetidos, pues los bloques van a ser así, ¿verdad? Noten que se parecen en forma a estos, solo que aquí ya no va el valor propio porque nuevamente queremos, eh, a pesar de que aparezcan valores propios complejos, queremos solo trabajar con reales, ¿verdad? Entonces, en la diagonal, nuevamente aparece este tipo de bloque asociado al valor propio alfa más beta por i, o sea, alfa y beta son igual que antes, parte real, ¿verdad? Y parte compleja. Y aquí arriba, así como aquí hay unos, ya ahora no hay unos, o no hay solo unos, sino que bloques también, que son la matriz identidad, ¿verdad? Este es de 2 por 2, 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 entonces tiene sentido, ¿verdad? Eso. Eh, y estos entonces estarían asociados a cada valor que no esté repetido, ¿verdad? Eh, vamos a ver, no sé por qué aquí puse no repetidos, repetidos, son los que nos interesan aquí, ¿verdad? Eh, no, este comentario se refiere a que se puede combinar el caso, ¿verdad? O sea, no necesariamente va a ser que una matriz va a tener solo valores distintos o solo repetidos, ¿verdad? Entonces aquí también podría pasar de que un valor propio no está repetido. Si no está repetido, entonces lo que va a pasar es que este bloque va a ser un bloque de 1 por 1, donde solo va a tener a ese valor propio, ¿verdad? Para ello yo les recomiendo que experimenten y pues una forma es con programas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo en Wolfram. Esta es la forma de escribir las matrices en Wolfram, ¿verdad? Y si yo quiero esa descomposición de la que estábamos hablando ahorita, eh, esta es la matriz que metimos, ¿verdad? Esta M. Y esa descomposición es esta matriz J que aquí sale en medio, que es esta de aquí, ¿verdad? Aquí observan el tipo de bloque ese, ¿verdad? Aquí me está diciendo que los valores propios son 2, están repetidos 3 veces, ¿verdad? Y notamos que entonces se generan esos 1 arriba en la descomposición. Y pues uno se puede poner a experimentar, ¿verdad? Aquí cambiando valores en la matriz. Eso no tiene sentido. Para ver qué pasa, ¿verdad? Qué tipo de valores propios me quedan según esto. Entonces, fíjense, la forma canónica es esta J. Entonces, aquí me está diciendo, hay un valor propio 2 repetido 2 veces. Por eso el bloquecito este con una U arriba, con 1 arriba, perdón. Y estaría el valor propio 1. Pues eso es solo una vez, ¿verdad? Si, obviamente, si ponemos matrices más grandes, pues esperamos que hayan más posibilidades, ¿verdad? Déjenme poner uno aquí. Sí, arbitrariamente, ¿verdad? Recuerden que aquí no importa tanto si la matriz es invertible o no. Lo que nos interesa realmente es cómo son los valores propios, ¿verdad? Entonces vemos aquí, bueno, quedaron algunos complejos. Esta es la matriz que nos interesa, esta J, que fíjense, esta es diagonal. Todos los valores propios son distintos, entonces queda diagonal, ¿verdad? Estos dos valores propios complejos, uno es el conjugado del otro, ¿verdad? Eso sí. Eh, aquí, fíjense, no interesa tanto el orden en que vayan, eso sí, que estas otras matrices, estas son las que, acuérdense que están generadas por vectores propios, ¿verdad? Y acá lo que sí es que
En este caso, esta se reescribiría, ¿verdad? Porque aquí no me la está dando solo en términos de reales, está considerando que hayan componentes complejas en la matriz. Entonces, para estos casos, bueno, quizás aquí explorando un poco más, qué sé yo, no sé, pero lo voy a poner real. Tal vez me da ya la forma solo con componentes reales, ¿verdad? Si no, pues es de ponerse a experimentar. Yo uso bastante este Wolfram, ¿verdad? Pero pues hay un montón de herramientas también que ni siquiera me interpretó bien lo que le estaba pidiendo en este caso. Me mandó ahí al país, Jordán. Real form, pongámosle, a ver, tal vez. Si no, pues entonces uno se va a la ayuda de la aplicación, a ver si puede ser que no tenga la herramienta, pues el hecho de que no la interprete lo que quiero no quiere decir que es que no exista, ¿verdad? Sino que de repente no estoy utilizando la notación que es. Entonces solo déjeme poner Jordan Form, a ver si hay más opciones aquí sobre ello. Aquí están los comandos para matemática, ¿verdad? El Wolfram matemática. Y pues no dice nada aquí sobre si hay alguno, no veo ninguno así como relacionado a los reales, ¿verdad? De manera que la descomposición me la dé ya en términos de reales nada más y no aceptar los complejos de esta, porque eso es lo que tiene esta, ¿verdad? Que en vez de trabajar con los valores propios complejos, se agregan estos bloques de este tipo, ¿verdad? Entonces eso cambiaría, ¿verdad? En nuestro caso. Claro, entonces si esto cambia, lo que pasaría es que estas matrices T también cambiarían, ¿verdad? Porque estas, recuerden, están asociadas con los vectores propios correspondientes a los valores propios esos, pues los que vienen de la matriz, ¿verdad? Entonces, salvo eso, pues por lo menos esta herramienta entonces de Wolfram Alpha nos da por lo menos la forma compleja, entonces uno tendría que hacer ese cambio ahí, ¿verdad? Hay otras opciones, no sé, déjenme experimentar un poco, esto lo estoy improvisando ahorita. Esta no la he utilizado mucho yo, pero sé que se ha vuelto bien popular también, entonces déjenme ver. Calculadora de matrices, veamos aquí qué tiene. Entonces, determinante, traza, yo no sé si aquí se le pueden poner, perdón, más comandos o solo son los que me dan aquí, ¿verdad? Si solo son esos, pues no sería mucho, ¿verdad? Entonces déjenme googlearlo mejor. Desmos Jordan Decomposition. Decomposition sin ese. No, pero no, parece que no lo hace, ¿verdad? Esto es un proyecto particular. Es interesante el dibujo de Denny Jordan a pura gráfica. Ok. ¿Qué otro se ha vuelto famoso? Scilab, creo que es el otro, ¿verdad? Este no, tampoco yo no lo... Yo utilizo las cosas que da gratis ahí, Wolfram Alpha, pero de todas maneras, como mi formación es en matemática pura, yo pues, no me dedico tanto así a depender de cuestiones de aproximaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es como que manejo muchas de estas aplicaciones. No era este, era Symbolab, creo que es el otro que se ha vuelto popular entre los estudiantes, ¿verdad? Ese parece que es otro, ¿verdad? Pero no, estaba pensando en los que ustedes utilizan. Vamos a ver, aquí hay algunas matrices, metamos una de 3x3. Rápido. No, como digo, estoy experimentando aquí. No sé qué toqué ahí mal. Ok, pero no sé qué más puedo hacer con esa matriz, ¿no? Ahí solo es para escribirla, supongo. Bueno, aquí está escalonada reducida, dice singular, me da los valores propios.
Si me da los valores propios, pues esperaríamos que quizás si haya, no sé si aquí se pueden escribir cosas así, ¿verdad? Como digo, no he utilizado esta herramienta, entonces no sé. No, me lo llevó a forma escalonada. A ver, inversa, traza, polinomio característico. Quizás esta, fíjense, de banalización, eso está relacionado con las formas esas de Jordan. El proceso, la ventaja de esta aplicación es que da el proceso, ¿verdad? Fíjense, ahí está la de banalización. Hagamos el ejemplo que... pero ya creo que lo había copiado de uno de los que estaba aquí en el libro para ver un caso complejo. Déjenme ver, creo que era este el que había puesto ahí. Verifiquemos. No, valores propios repetidos. Repetidos. Aquí están los complejos repetidos. Esto es de 4x4, pero no había uno de... Creo que era aquí. Uno de 3x3, que era más chiquito. No, no era ahí. Denme un minuto a ver si lo puedo encontrar rápido. Para no ponerse a inventar, ¿verdad? Aquí, valores complejos. No me dan un ejemplo ahí. Vale. Experimenten ustedes, ¿verdad? Y quería ahí ver si este da la descomposición. Así como en el MATLAB vimos que la daba con las componentes complejas ahí, ¿verdad? Entonces, lo que quisiéramos es que, pues lo voy a experimentar así, inventando tal vez tengo suerte. Que si tiene valores complejos, propios complejos, ver si la descomposición de Jordan que me da es en términos de complejo, ¿verdad? Bueno, pero esto tiene reales. Bueno, ahí solo que hagamos una de 2x2, ¿verdad? Eso sería más fácil. Entonces borramos esta y escribamos otra. Ahí está una diagonalización. Vamos esta. Las de 2x2 podemos pensar en aquellas de rotación, ¿verdad? Y porque esto tiene reales. Ejemplo 1, 1, 1, menos 1, ¿verdad? Sería una. Por ahí están, sí, lo da en términos de complejos también. Bueno, les quedaría entonces a ustedes, si quieren utilizar herramientas de este tipo, buscar alguna opción ahí de manera que esto no me los dé complejos, sino que ya me dé en términos de reales, ¿verdad? Que sería hacer este proceso que nos indican aquí, ¿verdad? Para agarrar los valores propios, los vectores propios reales. Aquí los dan, ¿verdad? Son estas de aquí, las columnas de esta matriz. Agarrar la parte real, la parte compleja, esos son los que se prueban, que son linealmente independientes. Y entonces se utilizan esos para crear esos bloques, ¿verdad? Esas matrices. Bueno, no para crear los bloques, sino para completar toda la forma esa, ¿verdad? En todo caso, sería explícitamente para escribir esa matriz T de la que estábamos hablando. Ahí, esta matriz T, ¿verdad? Que esa matriz T es real, ¿verdad? Existe un cambio de coordenadas T, bueno, aquí no especifica que es real, pero es real, ¿verdad? Esa matriz, eso es lo que nos interesa. No nos interesa escribirla en términos de complejo, ¿no? Ok, eso entonces es lo que se hace en esta primera parte de este capítulo 5. Que básicamente es generalizar lo que se hizo en el capítulo 2, ¿verdad? Esta parte de valores propios, vectores propios, o sea, álgebra lineal, ¿verdad? En ese sentido, pues, digamos que el libro, como les decía, la versión vieja tenía en el título de álgebra lineal, ¿verdad? Pues no sé por qué se lo quitaron, tal vez porque para que se vuelva más corto, o será que ahora como que se sobreentiende que dentro de sistemas dinámicos va álgebra lineal ahí, ¿verdad? Ok, lo que sí nos vamos a meter un poco más es esta sección de propiedades genéricas. Sería, creo, la mejor forma de traducirlo. Y pues por eso aquí les puse
acá, propiedades genéricas de matriz, ¿no? Fíjense, en esta última sección, ahí sí creo que esto es algo que normalmente no, no se trabaja, incluso aunque hayan llevado estos cursos de geometría analítica vectorial o álgebra lineal numérica, que son los más fuertes de álgebra lineal, ¿verdad? Después de vectores. A ver, bueno, en cálculo 3 se hace un poco de álgebra lineal porque se trabaja en RN también, ¿verdad? Pero no tanto. Y serían esos dos, álgebra lineal numérica, geometría analítica vectorial. A veces se habla un poco en alguna de las estructuras, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos cuando yo la he dado no me meto ahí a álgebra lineal. No sé los demás profesores. Ok, entonces no, creo que esta temática no, me parece que aunque hayan llevado todas esas clases, no se habla. Entonces la vamos a hablar un poco. Fíjense, vamos a un poco de notación, vamos a denotar como L de Rn al conjunto de todas las matrices de n por n. Esto se denota de un montón de formas, ¿verdad? M sub n, M sub n por n, M paréntesis R a la n, qué sé yo. Yo he visto un montón de notaciones. Aquí utilizan L asociándolo como las matrices son transformaciones lineales, entonces viene de lo de lineal, ¿verdad? Entonces, fíjense que así como en Rn se puede definir, tenemos norma, ¿verdad? En Rn recuerden que independientemente del n, la norma que se utiliza normalmente es la norma euclidia, ¿verdad? La que tiene aquella expresión radical, ¿verdad? Y esa entonces se utiliza como entre comillas, norma de Rn. La porque no es la única, ¿verdad? Hay varias normas en Rn, pero esa es como que la que más se utiliza. Aquí pues podemos utilizar esa. Sí toca específicamente calcular alguna norma en algún momento, ¿verdad? Pero creo que no nos va a tocar. Entonces, podemos hablar pónganse a pensar, podríamos pensar en cómo definir una norma, así como hay normas en Rn, perdón, cómo definir normas para matrices, ¿verdad? Para ello, entonces, la forma más fácil es que se puede comprobar que Rn se puede trabajar como que si fuera Rn al cuadrado, en el sentido de que, por ejemplo, una matriz de n por n, pues tiene n por n, o sea, n al cuadrado componentes, ¿verdad? Entonces, podríamos asociar a una matriz, un vector grandote, una matriz de n por n, un vector que tiene como componentes la primera fila primero, después todos los de la segunda fila, después todos los de la tercera fila y así. O se podría hacer por columna, ¿verdad? El orden ahí no importaría. La cosa es que entonces podemos asociar Rn con un Rn, solo que el n, la dimensión sería n al cuadrado, ¿verdad? Entonces, como este ya tiene una norma, podríamos utilizar la norma de aquí para trasladarla, digamos, acá, ¿verdad? Entonces, fíjense, acá vamos a considerar a un conjunto como grande, entre comillas, si es abierto y si es denso dentro de un espacio. Para recordarlo de abierto, recuerden así rápidamente, ¿verdad? Esto, nuevamente con la cuestión del plan, pues mínimo en cálculo 3, ¿verdad? Se define abierto, ¿verdad? Denso, no necesariamente, denso muchas veces hasta que se entra a topología, ¿verdad? Que se define. Entonces, así rápidamente, abierto, pues lo que más conoce uno de abierto son los intervalos abiertos, ¿verdad? En R. En variable compleja creo que se definen a veces abiertos en R2, ¿verdad? Para definir algunos teoremas relacionados con esas integrales de línea y esas cosas. Entonces en R2 los abiertos podemos pensar en la cuestión de la frontera, ¿verdad? Cuando no contienen la frontera, pero la definición general es que si un conjunto es abierto, si cuando agarro cualquier punto del conjunto, yo puedo construir un disco, una bola, ¿verdad? Alrededor de ese punto y esa bola siempre está dentro del conjunto, ¿no?
Hoy no traje la cuestión para dibujar porque pues, casi todo lo que les voy a hablar está aquí. Pero por cualquier cosa, pues googleen conjunto abierto y ahí les va a dar seguramente una representación gráfica, ¿verdad? De ello. Bueno, estas no están tan buenas. Esta, ¿verdad? Esta es la típica representación de la bola abierta, ¿verdad? Del disco abierto. Bueno, entonces, eso es como para tener una noción básica de qué es un conjunto abierto. Y un conjunto denso es un conjunto como los racionales dentro de los reales, que lo que tienen es que como que están por todas partes, ¿verdad? A eso se refiere el nombre de densidad. Pero concretamente se puede definir como un conjunto denso si para cualquier, la definición se hace en términos de como subconjunto dentro de uno más grande, ¿verdad? Entonces, el subconjunto es denso si yo agarro cualquier punto del grande y puedo construir una sucesión que converja a ese punto. Esa sería una forma en términos de sucesiones. Se puede ver también como que la intersección, eso es como más fácil de recordar, la intersección entre el conjunto que es denso y el conjunto grande donde está contenido es no vacía, ¿verdad? Si ponen a pensar, esa definición sería como queriendo representar eso de que está por todas partes, ¿verdad? Y se ponen a pensar, pues, cuando hablen de denso, piensen en los racionales, tienen esas propiedades, ¿verdad? Que viéndolo como piensen en la recta numérica, los racionales están por todas partes, ¿verdad? De hecho, los irracionales también. Ambos son densos dentro de R. Pero ninguno es abierto y denso, ¿verdad? No tienen ambas propiedades, ¿verdad? Por aquí más o menos es que ya iba pensando yo, bueno, yo creo que ya para este punto ya vieron topología, ¿verdad? Y mientras estaba escribiendo esto estaba pensando y por eso me fui a buscar aquí en el plan, ¿verdad? Pero bueno, después vi que no necesariamente y por eso estoy hablando un poquito más de estas cosas. Si no, yo hubiera dicho, no, esto ya pasaron por topología, entonces no me voy a tener nada en hablar de abiertos o densos, ¿verdad? Ok, ¿qué tienen de interesante los conjuntos abiertos y densos? Pues la quizá propiedad más interesante es que cualquier punto del complemento se puede aproximar por puntos del que es abierto y denso. Eso por la densidad. Pero al revés no, o sea, cualquier conjunto de M no necesariamente se va a poder aproximar por puntos del complemento, ¿verdad? Eso es porque es abierto. Entonces, los conjuntos que son abiertos es como que están alejados, ¿verdad? De su complemento, de cierta forma, ¿verdad? Piensen en la figura esta, ¿verdad? Que si yo tengo puntos aquí en el abierto, esos puntos siempre están como bien alejados, en cierto sentido, ¿verdad? Porque ustedes podrán decir, no, pero si me voy bien cerquita ahí, bueno, siempre se puede considerar como alejado. Recuérdense que así como los reales, siempre hay una cantidad infinita de puntos entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, aunque uno tome un punto bien cerquita ahí de la frontera, hago un super zoom ahí y siempre va a haber un gran espacio, ¿verdad? Entre ellas. Entonces, en ese sentido es que uno puede decir eso, de que los puntos que están dentro de un abierto están bien, entre comillas, alejados de el complemento, ¿no? Ok, esas son nociones como intuitivas, podríamos decirles, de abierto, ¿verdad? Pero fíjense, aquí es donde viene el nombre ese de propiedad genérica. Decimos que una propiedad es genérica si casi todos los elementos satisfacen esa propiedad. Es decir, como dijimos acá, se dice que un conjunto es grande si es abierto a eso. O sea, y si decimos aquí casi todos, es porque ese conjunto es grande, ¿verdad? Y si es grande es porque es abierto y denso, ¿verdad? Entonces, una propiedad es genérica si la mayoría de elementos, no es bueno decir ese término, pero viene siendo como, ¿cuál sería la mejor forma? Pues para eso están las definiciones, ¿verdad? Es si un conjunto abierto y denso satisface esa propiedad.
Eso significa que casi todos lo satisfacen porque la parte de densidad me permite decir que los elementos del complemento se pueden aproximar por los del denso, ¿verdad? Entonces, bueno, como los del complemento no necesariamente satisfacen esa propiedad, bueno, agarro la aproximación y entonces la va a satisfacer también, ¿verdad? Es como decir, ok, los irracionales no se pueden escribir como división de enteros. Bueno, pero agarro un racional tan cercano como quiera al irracional y ya lo puedo escribir como división de enteros. Y eso sería una propiedad genérica, ¿no? Escribirse como una división de enteros en los reales. Lo único es que no sería genérica, perdón, porque los racionales no son abiertos. O sea, piensen en la noción esa de decir que los puntos dentro del conjunto tienen que estar alejados, ¿verdad? De su complemento, y en el caso de los racionales no pasa eso, ¿verdad? Los conjuntos, los números racionales están arbitrariamente cerca de los irracionales, así que en todo caso solo satisfacen la parte de ser denso, ¿no? Pero no abierto. Entonces, sirve como ejemplo para decir que la parte de densidad, ¿verdad? Pero no la parte de abierto, ¿no? Ok, entonces se va a probar aquí que la propiedad de las matrices de tener distintos valores propios es una propiedad genérica de las matrices. ¿Qué significa? Que es un conjunto grande, o sea que casi todos los elementos satisfacen tal propiedad, y es decir que si hay alguno que no, que ya sabemos que hay, bueno, lo puedo aproximar por uno que sí. O sea, concretamente, matrices que no tienen valores propios distintos, las puedo aproximar también como yo quiera por matrices que sí tienen valores propios distintos, ¿no? Y a eso se refiere entonces esta propiedad. Si se ponen a pensar, es bastante útil porque las matrices que tienen valores propios distintos son más simples, ¿verdad? Sus formas canónicas, que las que no. Entonces, en ese sentido es útil, ¿verdad? Y no viceversa, ¿verdad? Lo de abierto lo que da realmente es lo de no viceversa, ¿verdad? Que no se pueden aproximar entonces matrices con valores propios distintos mediante matrices con valores propios repetidos. Okay. Entonces, lo de abierto me da eso extra, ¿verdad? Que otra vez con el ejemplo de R no pasa, ¿verdad? Los racionales se pueden aproximar con irracionales también, ¿verdad? Entonces, lo único que nunca se hace así, ¿verdad? Uno lo que hace es aproximar irracionales con racionales, ¿verdad? Pero sí, sí se podría. De que sea útil es otra cosa, ¿verdad? Bueno, probemos eso entonces, o veamos la demostración de cómo funciona eso. Pues fíjense, el teorema es, tengo un subconjunto de todas las matrices de n por n, ¿verdad? Entonces, ese subconjunto va a ser el conjunto que tienen n valores propios distintos, o sea que todos los valores propios son distintos, ¿verdad? Y vamos a probar que ese conjunto M de las matrices que tienen valores propios distintos, todos, es abierto y denso en el conjunto de todas las matrices, ¿verdad? Ok, entonces, en otras palabras, como les decía, las matrices, todas las matrices realmente las puedo aproximar con matrices con valores con todos sus valores propios distintos, ¿no? Ok, bien, entonces tomamos una matriz, ¿verdad? En el conjunto grande, noten que este sería el conjunto grande, este es el subconjunto. La cuestión esa de densidad siempre se hace en ese sentido, ¿verdad? Como es una cuestión como que depende de cuál es el conjunto grande en el que se está trabajando, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, consideramos una matriz en el conjunto grande, ¿verdad? Con algunos valores propios repetidos, no necesariamente todos tienen que estar repetidos, ¿verdad? Puede ser que hayan algunos que no. Entonces, algunos valores propios repetidos podrían ser todos, ¿verdad? Pero aunque hayan algunos, es suficiente. Entonces, como vimos antes, se puede encontrar una forma canónica para el caso de los valores propios repetidos, ¿verdad? Esto de aquí. Bueno, este de aquí, donde los bloques son de estas formas,
¿verdad? Alguno de estos dos o combinados, ¿verdad? Porque pueden haber reales repetidos, complejos repetidos. Entonces vamos a suponer que lambda es uno de esos valores repetidos, ¿verdad? Y pues podemos escoger números reales, ¿verdad? O complejos. De hecho, en este caso, aquí es específicamente para el caso real. ¿Okay? Después el caso complejo se aísla de otra manera. Entonces, aquí me faltó decir que este es un valor propio real repetido, ¿verdad? Entonces podemos escoger números reales, ¿verdad? Tan cercanos como queramos al valor propio que teníamos originalmente. De tal manera entonces que lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar el bloque correspondiente a ese valor propio, ¿verdad? En la forma canónica, por el nuevo bloque que tiene como valores aquí, y ojo, valores distintos, ¿verdad? Nos interesan que sean distintos. O sea, aquí la notación lambda j representa que todos esos, desde 1 hasta j, bueno, hubiera utilizado otro subíndice ahí, ¿verdad? Si j se está utilizando para hablar de ellos, aquí de repente sería otro, ¿verdad? Bueno, la cosa es que todos estos son distintos y arbitrariamente cercanos a esto. O sea, si yo me doy un epsilon, yo puedo escoger todos estos de tal manera que lambda menos lambda 1, lambda menos lambda 2 y así sucesivamente hasta el final. Todas esas distancias, ¿verdad? En valor absoluto sean menores que ese epsilon, ¿no? De forma similar, si hubieran valores propios complejos, ¿verdad? Por eso aquí es, si hay bloques de este tipo, se cambian por estos. Si hay bloques de este tipo, entonces se van a cambiar por estos. Noten que aquí lo que se está haciendo es que están escogiendo, se está reemplazando lambda por lambda i, y lambda i con el mismo razonamiento que acá. Como lambda es real, entonces yo puedo escoger cualquier cantidad de reales que estén a una distancia epsilon para cualquier epsilon, ¿verdad? O sea, que estén arbitrariamente cerca a la parte real aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y aquí no es necesario cambiar tanto la parte real como la compleja, porque con cambiar la parte real ya es un valor propio distinto, ¿verdad? Al que se tenía originalmente. Entonces, lo que se hace es que se cambia la forma canónica correspondiente a la matriz, ¿verdad? Por la nueva forma, ¿verdad? De tal manera que los valores propios son distintos, ¿verdad? Ahora. Y, así como se hizo, se va a obtener una nueva matriz B que va a estar arbitrariamente cerca a esta matriz y que va a tener ahora valores propios distintos, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Esa matriz además va a tener, bueno, si esta tiene valores propios distintos, recuerden que bajo estos cambios de base, los valores propios de la nueva matriz, ¿verdad? Son los mismos que de la matriz original, ¿verdad? Y además se da la igualdad, ¿verdad? De que esta va a ser igual a esta. Y entonces si despejamos para A, ¿verdad? Se va a poder escribir como T por B por T inversa. Y nuevamente, pues esta matriz va a tener los mismos valores propios. O esta matriz, perdón, también va a tener valores propios distintos porque B los tiene, ¿verdad? Y esta, pues no me genera un cambio en eso. Y además esta va a ser tan cercana como queramos a A. Esto porque si nosotros consideramos la función definida de esas matrices de n por n a matrices de n por n, dada por, pues precisamente como está la expresión aquí, que a una matriz M le asocio la matriz T por M por T inversa, esta función es continua. Ese es el tipo de cosas por las que les digo que, por ejemplo, este curso no debería de tener solo análisis numérico como requisito, porque ese resultado bueno, yo si hago memoria,
creo que la primera vez que lo vi fue precisamente en análisis 2, creo. ¿Y qué pasa? Imagínense en análisis 2, porque yo me fui en la licenciatura, yo me fui por esta orientación, ¿verdad? Y pues esta lleva análisis 2. Y ahí en análisis 2, o en análisis vectorial, una de estas dos, creo que fue la primera vez que vi ese teorema. Puede ser que lo haya visto entonces antes de sistemas dinámicos o no, ¿verdad? Puede ser, porque, bueno, están aquí en la parte ya final de la carrera. De acá, de estos cursos, podría ser que se mencione en álgebra lineal numérica, podría ser. No sé si en la temática de programación matemática podría incluirse también, pero ahí sí no estoy seguro, no. Desde que yo llevé esa clase en la carrera, nunca volví a estudiar esa temática, entonces no recuerdo ahí si se mete mucho uno o no a álgebra lineal. La cosa es que realmente ese resultado es de análisis y se utiliza cuando se ven nociones de espacios normados. Digamos que en espacios normados podría aparecer eso también, pero espacios normados también es un curso que aparece aquí hasta el final, fíjense, en la orientación de ingeniería, ¿no? Los demás no. Pero bueno, como para que me crean, digamos, porque si no lo han visto nunca, pues aquí, por ejemplo, está en este libro, de muchos que hay, ¿verdad? Este es un libro de análisis, por aquí lo dejé abierto para mostrárselo. Y fíjense lo que dice el teorema. Yo les puse aquí, este es un resultado conocido de análisis, ¿verdad? Porque de verdad es bien famoso y lo que dice es bien fuerte. Sean B y W, espacios normados, esos son así como RN, ¿verdad? Que son espacios con una norma. Entonces piensen que B y W son RN, ¿no? De dimensión finita, ¿verdad? O sea, estos son espacios vectoriales con dimensión finita, o sea, como RN, ¿verdad? Entonces fíjense, toda transformación lineal que va de un espacio al otro es continua, toda. O sea que es bien fuerte lo que dice este teorema, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo podemos aplicar aquí porque esta es una composición de transformaciones lineales y la composición de transformaciones lineales es otra transformación lineal. Recuerden que estas son matrices, ¿verdad? Pero como les dije antes, las matrices tienen asociadas siempre una transformación lineal y viceversa. Y entonces, así como el producto de estas matrices es otra matriz. Entonces, la composición de transformaciones lineales es otra transformación lineal. Y por ese teorema, entonces, como aquí los espacios no son Rn, ¿verdad? Son L de Rn que dijimos que era el conjunto de todas las matrices. Entonces, en todo caso, lo podríamos sustituir por R a la n al cuadrado, ¿verdad? Que es otro Rn, ¿verdad? Entonces, e incluso el teorema, fíjense que no pide que sea en el mismo espacio, ¿verdad? Pueden ser dos, distintos, no importa, con tal que sean de dimensión finita, eso sí, ¿verdad? En este caso se cumple. Y entonces, pero fíjense, si ustedes ven la demostración, son cuestiones de análisis puramente, ¿verdad? Desigualdades, series, máximos, puro análisis, ¿verdad? De hecho, como les digo, este libro es un libro de análisis, que por cierto es mi libro favorito de análisis, ¿verdad? Si les llego a dar análisis 2 a algunos de casualidad, ahorita la estoy dando, por cierto, pues me gusta bastante utilizar este libro. Te lo recomiendo, ¿verdad? Sí. Incluso si no llevan análisis 2, hay clases, por ejemplo, como teoría de distribuciones, en estadística, por ejemplo, que utiliza análisis fuerte, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de cosas es bueno tener varios libros. Entonces, este libro es un libro que yo recomiendo bastante. Lo utilicé en maestría y desde ahí me encantó, la verdad. Ok. Así que bueno, esto es algo que lo tienen que dar como, ok, es un teorema famoso. Si lo conocía, pues bien, qué bien, ¿verdad? Si no, pues ni modo, tengo que adaptar el teorema, ¿verdad?
si no nos podemos poner a demostrar eso aquí. Y lo otro que se puede hacer es, hay otro teorema, fíjense, que dice, es un poco menos fuerte que ese, pero dice, las transformaciones lineales son continuas, sí, solo sí, son continuas en cero. Entonces, por lo menos eso, fíjense, si se ponen a pensar en eso, ok, solo habría que comprobar que esto es continuo en cero, que sería más fácil que comprobar que es continua, ¿verdad? En todo punto, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter a eso. Es puro análisis, ¿verdad? Ok, así que bueno, el hecho de que esté es continua viene de análisis, pero pues más o menos les dije ahí cómo es la cuestión, cómo funciona. Y como esta es lineal, ¿verdad? O más bien como f de a, o sea, la función, perdón, evaluada específicamente en a, la matriz que nosotros queremos o con la que estamos trabajando. Si yo evalúo la función esta, ¿verdad? Que vimos que es continua, en a me da esto, y entonces por la continuidad, recuerden que la continuidad básicamente dice valores cercanos a tal son enviados a valores cercanos a su imagen, ¿verdad? Realmente ese es el espíritu, pero en la definición se tiene que interpretar como al revés, porque es imágenes inversas de abiertos son abiertos. Esa es la definición realmente de topología. Entonces, matrices que son cercanas a la imagen son asociadas con matrices que son cercanas a A, ¿verdad? Y entonces, esto fíjense que prueba que M es denso. ¿Por qué? Porque bajo estos argumentos, recuerden que aquí lo que hicimos fue asociar, por ejemplo, acá una matriz con valores propios distintos a cualquier matriz, ¿verdad? Que tenga valores propios repetidos, ¿verdad? Si la matriz tiene valores propios distintos, no nos interesa, ¿verdad? Recuerden que aquí el punto es agarrar un punto que está fuera del conjunto que tenemos, el que queremos ver si es denso. Si está dentro, pues no hay nada que chequear prácticamente, ¿verdad? Entonces el chiste es si no. Y quiero construir como una aproximación a ese punto que está afuera con los puntos que están dentro del conjunto, ¿verdad? Y eso es como decir, ok, con eso puedo aproximar el punto ese que está afuera, ¿no? Que eso es lo que se ha hecho más o menos aquí, y con esto se está diciendo que por la continuidad como que se preserva la propiedad, o sea que, perdón, esos puntos que están cercanos o esas matrices que están cercanas a esta tienen las mismas propiedades. En este caso lo que nos interesa es que tienen valores propios distintos, ¿no? Y entonces concluimos aquí que se construyeron matrices con valores propios distintos y que están arbitrariamente cerca, son enviados a matrices que están bajo esta función continua, ¿verdad? A matrices que están arbitrariamente cerca de A. Okay. Y esas entonces son las que utilizaríamos. Esas también tendrían valores propios distintos, ¿verdad? Y son las que utilizaríamos para aproximar, digamos, a la matriz, ¿verdad? Entonces, eso implica que el conjunto M es denso. Eso realmente lo que era un poco más complicado de ver aquí. Ya lo otro es, porque queremos que sea abierto también. Para ver que es abierto, incluso en el libro hacen algo bien intuitivo, no se ponen a escribir formalmente. Fíjense el argumento. Es que si consideramos el polinomio característico de la matriz A, entonces si nosotros venimos y al polinomio característico le variamos un poco los coeficientes, digamos un épsilon, entonces ese polinomio va a variar poco, ¿verdad? En el sentido de que piensen, por ejemplo, en la gráfica del polinomio. Si yo agarro dos polinomios, incluso podemos aquí ilustrar, ya que tenemos herramientas, entonces no nos compliquemos mucho. Agarremos qué sé yo, un cúbico. X al cubo más 1. Y agarremos otra función, otro cúbico, donde los coeficientes los vamos a variar un poquito. Entonces aquí el coeficiente es 1. Entonces pongámosle 1.1.
si quieren más exagerado, 1.01 aquí al cubo. Y al otro también, digamos que ahora es 1.01. Entonces, las gráficas de esos dos polinomios, como le variamos poco los coeficientes, varían poco, ¿verdad? O sea, los polinomios prácticamente aquí ni se nota la diferencia, ¿verdad? Por la escala. Habría que ser más grande ahí la escala para ver una diferencia, bueno, más pequeña sería, ¿verdad? Como hacer zoom, pues, para que se logre ver la diferencia entre los dos, ¿verdad? Porque es bien pequeño, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos argumentando ahí, ¿verdad? Entonces, si eso pasa, tendríamos también que los valores propios, que son las raíces del polinomio, si los polinomios varían poco, las raíces también, ¿verdad? Ya sean reales o complejas, ¿verdad? Por ejemplo, este tiene un par de raíces complejas, ¿verdad? Solo tiene una real. Entonces, pero esas raíces complejas también van a variar poco, se sacan de la fórmula cuadrática, ¿verdad? Que también, por cómo es la fórmula, entonces varía poco, ¿verdad? Si yo le varío poco los valores. Si uno lo quiere escribir formalmente, sería alguna cuestión de decir que si yo creo de repente una función que al polinomio le asocia ¿qué sería? Sus coeficientes. Sería un argumento de continuidad. Serían dos. Por ejemplo, uno que a una función, a un polinomio le asigno sus coeficientes y ver que va a haber una como continuidad ahí. Y otra que al polinomio le asocia las raíces y ver que va a haber una continuidad ahí con respecto a si yo le hago cambios pequeños a los coeficientes. Bueno, entonces sería más bien asociar una coeficiente con los nuevos coeficientes y otra asociar los coeficientes de la primera, el primer polinomio, por ejemplo aquí, asociar, tomar las raíces, tomar las raíces, asociar las raíces del primero con el otro, ver que va a haber una especie de continuidad ahí, ¿verdad? Como para decir, valores cercanos de un lado van a estar cercanos al otro lado, ¿no? Pero bueno, eso digamos que en el mismo libro no consideran que es necesario hacer todos esos detalles, entonces pues estamos siguiendo el libro, así que vamos a quedarnos así, ¿verdad? Esto lo hacen aquí. Para probar que es abierto, es este párrafito de acá. Ok, entonces significa que los valores propios pues varían poco y entonces las matrices cercanas a matrices con valores propios distintos también van a tener valores propios distintos, es decir que nuestro conjunto es abierto porque si yo agarro un conjunto dentro de él, construyo una bolita, ¿verdad? Alrededor de él, que son los puntos que están cercanos, ¿verdad? A él, entonces esos puntos van a tener esta misma propiedad de tener valores propios distintos, entonces es como decir, ok, cualquier bola alrededor de un punto en el conjunto se queda dentro del conjunto, ¿verdad? O sea que ustedes se imaginaran una gráfica del conjunto de matrices de n por n, para que una matriz tenga valores propios distintos, tiene que estar bien alejada, entre comillas, ¿verdad? Porque parece que eso de lejano y cercano es bien relativo en este mundo de matemáticas. Y alejada en términos de abierto, ¿verdad? Que era lo que bueno, tenía aquí la imagen de la bolita aquella, alejada en ese sentido, ¿verdad? Que siempre va a existir una bola, por muy pequeño que yo escoja un radio, que va a estar contenida dentro del conjunto, ¿verdad? Que es básicamente lo que estamos diciendo aquí. Ok, así que esto es como para decir, ok, si yo por alguna razón no quiero trabajar con matrices con valores propios repetidos, puedo entonces saltármelo escogiendo, haciendo un proceso como este, ¿verdad? Para escoger matrices, una matriz con valores propios distintos, ¿verdad? Y lo bueno es que la densidad me permite hacerlo de manera arbitrariamente cercana, ¿verdad? O sea que si a mí me conviene aproximar con un error de 10 a la menos 10, pues lo puedo hacer, ¿verdad? Lo único que, pues eso va a tener un costo, ¿verdad? Y ya eso es análisis numérico, ¿verdad? Así que
La cosa es, y lo que nos interesa es que se puede hacer, ¿verdad? Que lo podemos hacer. Ok, así que el conjunto de matrices con valores propios distintos es grande, es decir, es denso y abierto dentro del conjunto de todas las matrices, ¿no? Ok. Aquí fíjense que esta la puse además ahí, básicamente cuando creo una nueva presentación utilizo la plantilla ya, ¿verdad? Entonces esto se me quedó es del capítulo anterior, así que ignoren esto de aquí. De hecho, para acordarme, pues lo voy a marcar para acordarme de quitarlo, ¿no? Así que bueno, con esto nos vamos a quedar por aquí. De esta sección, yo creo que no les voy a dejar tarea. Les recomiendo, eso sí, que la lean, ¿verdad? Para que entiendan los conceptos, de manera que, por ejemplo, cuando ya vayamos a este capítulo 6, pues entonces ustedes se sientan como que, ok, voy entendiendo todo lo que vamos haciendo. Y cuando no, entonces regresense aquí, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense aquí empieza diciendo, por los resultados del capítulo 5, tal cosa. Entonces, si yo leo y digo, no estoy seguro, bueno, yo voy a ir a buscarlo para asegurarme de que entiendo el razonamiento, ¿verdad? Y ahí sí es más importante porque aquí, fíjense, no les dejo tarea porque estos son ejercicios prácticamente de álgebra lineal y de densidad y de abiertos, entonces como que eso sale un poco de lo que nos interesa, ¿verdad? Y lo otro es que, por ejemplo, imagínense este tipo de ejercicio. Pruebe que la matriz, la forma canónica es tal. Bueno, pero eso lo podemos hacer con estos programas. Entonces, y ya que estamos en forma virtual, pues, qué mejor, ¿verdad? Si estuviéramos en presencial, pues de repente ahí sí les tocaría, ¿verdad? Si no lo manejan, sacar estas formas canónicas, ¿verdad? Pero bueno, así como estamos no tiene sentido, la verdad. Así que de esta parte, como les decía, si ustedes no manejan estos conceptos de álgebra lineal de aquí, el capítulo 5, pues con estos ejercicios uno puede también afianzar eso, ¿verdad? Así que les queda como opcional trabajar estas cuestiones y los voy a evaluar entonces de nuevo sobre este capítulo 6. Este se vuelve largo, este capítulo ya es un poco más denso. Entonces puede ser que hagamos unas 2 secciones primero, qué sé yo, una evaluación de eso y después otra de las demás, ¿verdad? Algo así. Así que más o menos para que sepan a lo que venimos o cómo vamos a continuar, ¿verdad? Ok, siempre pendientes al campus o al correo, ¿verdad? Para cualquier aviso. Quedamos por aquí por hoy. Nos veremos. Saludos a todos.